Amigas, amigos, nuevamente estamos aquí en el set de La Razón. El día de hoy tenemos una entrevista que seguramente será de mucho interés para ustedes. Es parte de esta ronda de entrevistas que estamos haciendo con candidatos que están anotados en la elección del Poder Judicial. Pero el día de hoy tenemos un peso pesado, digamos, ¿no? En estas partes de las entrevistas, porque estamos nada menos y nada más que con la ministra Yasmín Esquivel Moza. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Adrián, muchas gracias a usted, al medio de comunicación que usted representa, por este espacio que nos permite comentar los temas nacionales y que son de interés. Muchas gracias. Pues mire, sin más, empecemos con esta entrevista. Preguntarle primero algunos antecedentes sobre su historia, su trayectoria, su carrera, y también esta parte de, pudiera ser más vocacional, ¿qué fue lo que la aproximó al mundo de la justicia y del derecho, digamos, quizás en las primeras etapas de su vida, en las que empezó a definir que se iba a dedicar a esto? Pues mire, yo soy una mexicana convencida de las leyes, del marco legal, de la Constitución, de las normas que siempre debe uno respetar y hacer respetar. Para mí es fundamental pues que los mexicanos y mexicanas vivamos en libertad, vivamos en justicia, vivamos con dignidad y vivamos fundamentalmente con respeto entre nosotros mismos. Yo soy hija de una familia de clase media, estudié en escuelas públicas desde preescolar hasta la universidad. Mis padres siempre trabajaron intensamente, lucharon para que mis hermanas y yo saliéramos adelante. Nosotros somos 5 mujeres, yo soy la mayor, quizá por eso soy tan sorora y me solidarizo tanto y soy tan empática con las mujeres. Fundamentalmente porque a mí me parece que la mujer tiene un papel muy importante en la sociedad y muy importante en la vida política y profesional de nuestro país. También comentarle que, bueno, toda mi vida he trabajado y estudiado a la vez. Desde muy pequeña trabajé en el servicio público, me inicié en el servicio público hace 40 años, Adrián. Muy jovencita me di cuenta que mi vocación es por el servicio público. Trabajé en ello, no he parado de trabajar siempre y de estudiar a la vez. Muy jovencita me titulé de abogada a la edad de 23 años. Trabajaba en la delegación Coyoacán cuando era estudiante y estudiaba en la FES Aragón, ahora Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Entonces me trasladaba en transporte público desde la delegación Coyoacán hasta Aragón. Y todos los días ese era mi camino, con el mío y el de miles de mujeres que en nuestra época hemos siempre trabajado y estudiado. Ahora bien, me hice abogada por varias razones. Primero, por la influencia de mis maestros, sin duda alguna, pero también por la lucha constante de los derechos de las personas, fundamentalmente de los más vulnerables. Me preocupan las mujeres, su desarrollo, me preocupan los niños con discapacidad, los niños en estado de orfandad, me preocupa las personas que tienen condiciones hasta doblemente vulnerables, las mujeres del campo, las mujeres rurales. Fui magistrada en materia agraria, esto me permitió tener contacto con los campesinos. Estuve en tribunales pues difíciles, en Cuautla, Morelos, en la tierra de Zapata. Allá fungí como magistrada de los tribunales agrarios. Toda mi vida, como yo le he comentado, ha sido una vida de trabajo y de lucha. No tengo familiares políticos, no tengo hermanos ni hermanas servidores públicos. Bueno, no tengo hermanos, solamente 4 hermanas. No son servidoras públicas, no son abogadas, no tengo padres que tengan despacho ni padres influyentes. He salido sola, a mí nunca nadie me ha regalado nada, ni tampoco tengo ninguna influencia en ningún nivel político ni de ninguna naturaleza. Entonces, yo me he hecho sola a base de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis convicciones y sobre todo de mi amor por mi país. Usted tuvo después un paso por el Tribunal
de lo administrativo y después de ahí ya salta a la Suprema Corte a propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Sí, durante 40 años, Adrián, he pasado por los 3 niveles de gobierno, por los diferentes poderes. Conozco la administración pública por dentro y por fuera. Conozco muy bien los temas de carácter jurisdiccional, desde afuera como autoridad y desde adentro como juzgadora. En el año 2000 ingresé a la impartición de justicia. Los últimos 25 años de mi vida me he dedicado a impartir justicia desde los tribunales agrarios y después desde los tribunales de justicia administrativa. Y efectivamente en el año 2019 el señor presidente Andrés Manuel López Obrador me propone en una terna para ser ministra de la Corte. Fui la primera ministra que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrada por el presidente López Obrador. Ahí me he desempeñado los últimos 6 años de mi vida. Ha sido el más alto honor de mi vida ser ministra de la Corte, impartir justicia, velar porque la Constitución se respete. Los ministros de la Corte lo que hacemos es justamente revisar y analizar que todo se haga dentro del marco de la Constitución. Las leyes se elaboren dentro del marco de la Constitución. Los actos de autoridad se lleven a cabo dentro del marco de la Constitución, que no haya invasión de facultades y que no se violen los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas. Eso es lo que hacemos en la Corte y para mí por eso ha sido el mayor honor de mi vida estar ahí. Y ahora que no decliné para participar en un puesto, para irme con mi haber de retiro y ahora participar en el puesto como ministra por elección, al no haber declinado, yo no acepté el haber de retiro. Un haber de retiro que primeramente que es vitalicio, segundo al que yo tenía derecho por haber estado ya en la Suprema Corte durante los últimos 6 años. Yo no acepté ese haber de retiro y acepté participar en esta nueva elección, donde el voto popular será el que decida quién va a estar en la Corte y ya no va a haber de retiro. Bajo estas nuevas reglas, bajo estas nuevas normas, yo acepto participar como una candidata más para ser ministra de la Corte en esta nueva Suprema Corte que tiene grandes retos. Está la elección como uno de los elementos fundamentales de la reforma que se hizo al Poder Judicial. Sin embargo, no hay mayores detalles, no hay mayores líneas o caminos sobre los cuales bordar para resolver los problemas fundamentales, los problemas centrales que tiene la justicia, el retraso, pues sí, su lentitud, su lejanía hacia la gente, su distancia. ¿Debe venir una, digamos, reforma bis una vez que se haya hecho la elección? ¿O de dónde va a salir esa necesidad, esos lineamientos, esos puntos sobre los cuales acometer? Pues mire, la reforma al Poder Judicial se da como consecuencia de que el Poder Judicial federal es un poder alejado de la gente, un poder alejado de las personas. Los jueces se perciben como personas donde hay corrupción. Esa es una realidad. Así los mexicanos perciben a sus juzgadores. Un poder judicial donde hay corrupción, donde hay influyentismo, donde hay nepotismo, donde hay familiarismo. Un poder judicial con discriminación. Ante ese escenario, donde el poder judicial no está a la altura de las necesidades de los mexicanos y mexicanas, lo que se hace es reformar el Poder Judicial. Lo hace el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el poder reformador de la Constitución, que son los diputados, los senadores y las legislaturas locales. Cambian la Constitución. ¿Por qué? Porque ese poder no se ha transformado. Ese poder ha sido un poder que ha dejado una gran deuda con el pueblo de México. Hay que cambiarlo. Y la solución que encontró el poder reformador de la Constitución, el constituyente, fue modificar esta Constitución. Y ahora sea el pueblo de México, las ciudadanas y ciudadanos, los que vayan a votar y decidan
quiénes serán sus nuevos juzgadores, las juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Entonces, el próximo domingo 1 de junio, dentro de 40 días, se va a elegir mediante el voto popular directo y secreto en los centros de votación quiénes serán los nuevos juzgadores, Adrián, y eso es fundamental en la vida de México, primero porque es un tema histórico. Estamos los mexicanos y mexicanas acostumbrados a que se elijan los integrantes del Poder Ejecutivo, presidentes o presidentas municipales, gobernadoras, gobernadores, presidente, ahora presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Estamos acostumbrados a elegir diputados locales, diputados federales, senadores, pero nunca habíamos elegido a lo que son justamente los jueces y magistrados y ministros. Entonces se va a dar porque este Poder Judicial que está hoy no funciona, no está dando los resultados que esperan las mexicanas y mexicanos. Necesitamos un nuevo Poder Judicial y para ese nuevo Poder Judicial es preciso cambiarlo, modificarlo, transformarlo y por eso es esta elección donde el domingo 1 de junio saldremos a votar. Ahora, ¿por qué es esta elección? Ya comentamos por qué no funciona el Poder Judicial. ¿Cómo vamos a conocer a los candidatos? Es una pregunta que nos hacen con frecuencia al hacer los recorridos en las colonias, en los barrios, en las unidades habitacionales, en los pueblos, en todas las comunidades. ¿Cómo conocer a los candidatos de la colonia? Hay un código QR que está en la credencial de elector y en este código QR el Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza la elección, el INE, ha puesto a disposición de las mexicanas y mexicanos lo que se llama el CPU. C, conoce tus candidatos, P, practica tu voto, U, ubica tus casillas. CPU, conoce el candidato, practica tu voto, ubica tu casilla, ubica tu centro de votación. Entonces, esa es la forma que podemos conocer, una de las formas por las que podemos conocer quiénes son las candidatas y candidatos. A través del código QR, entrar al CPU que pone a disposición el INE. Otro de los mecanismos que prevé es a través de las redes sociales de los propios candidatos y candidatas. Ahí pueden accesar y ver quién es el candidato, sus antecedentes, su currículum, su experiencia profesional, si ha sido juez o magistrado que ha hecho a través de las redes sociales. Y otra de las formas que permite el INE es la utilización del papel biodegradable a través de volantes o dípticos, trípticos, a través de volantes puedan los candidatos dar a conocer a las comunidades quiénes son y por qué están participando en estas elecciones que se llevarán a cabo el domingo 1 de junio, donde tenemos una cita, las mexicanas y mexicanos con las urnas. En el caso suyo, ¿cuál sería, digamos, ya que estamos viendo esta parte de las propuestas de los candidatos, cuál cree que va a ser el principal aporte que hará a la Corte en caso de refrendar su posición como ministra? Además de toda una experiencia en la administración pública, en el servicio público y en la impartición de justicia durante 25 años, además del conocimiento técnico y jurídico, uno de los principales aspectos es acabar con la corrupción. Terminar con la corrupción en el Poder Judicial es esencial. Otro de los aspectos es que la justicia no sea discriminatoria, que únicamente vaya a las personas que tienen recursos económicos para pagar un abogado, sino también para las personas que no tengan recursos para pagar un abogado, se fortalezca las defensorías públicas gratuitas, la defensoría de oficio. También pensar en la justicia itinerante. La justicia itinerante que en materia agraria se da es la justicia que va a aquellos lugares más alejados de nuestro país, a aquellos lugares más alejados de los centros de población, donde también hay demandas de justicia. Y demandas de justicia de personas que se encuentran olvidadas en lugares alejados totalmente. También tenemos que pensar en una justicia que sea rápida, expedita, pronta, que no estén los expedientes guardados en los archiveros, en los cajones, en los escritorios de los jueces y magistrados, esperando
pues algún día que el juez toque el expediente para ver si le corresponde estudiarlo. No, necesitamos también que esos expedientes se resuelvan, se atiendan, fluyan inmediatamente, se resuelvan todas estas demandas. Necesitamos hacer un análisis, todas las personas que se encuentran privadas de su libertad sin una sentencia, que tienen más de 2 años y no se sabe si son culpables o no del delito por las cuales están privados de su libertad. También se requiere, pues, no dejar libres a los delincuentes. Cuando hay elementos que ha aportado la policía, la Guardia Nacional, inmediatamente analizar y revisar cuidadosamente estos elementos de prueba para que los delincuentes no estén libres. Es grave tener un delincuente en libertad, como grave es tener un inocente en la cárcel. Entonces tenemos que pensar en todo eso. Un tema fundamental también es los derechos de las víctimas. Las víctimas son permanentemente revictimizadas en cada institución que recorren a lo largo del viacrucis que tienen que pasar por ir de una institución a otra en apoyo, solicitando el respaldo, el apoyo del Estado para poder ser atendidas. Todo eso se tiene que analizar cuidadosamente, Adrián. Tenemos que transformar la justicia. Estoy convencida que México necesita un poder judicial fuerte, eficaz, que responda a las necesidades de las mexicanas y mexicanos. Una vez que se dé la reforma, que se dé la elección, quiero decir, y que entren los nuevos jueces, ministros, magistrados, ¿cuánto tiempo va a pasar para que haya un reflejo en la justicia, para que la gente lo empiece a sentir? ¿Será inmediato? ¿Será paulatino? ¿O tendrán que entrar, no sé, el Tribunal de Disciplina para forzar ese ajuste? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo calcula, de acuerdo con su experiencia, que puede ocurrir? Todas las transformaciones son procesos, y procesos que en ocasiones son muy breves o a mediano o largo plazo. Sin embargo, se debe sentir de manera inmediata. De manera inmediata, desde que llegan los nuevos jueces el 1 de septiembre, se tiene que sentir el cambio, y los cambios que irán ir creciendo hasta que sean cambios en forma definitiva y que ya sean excepcionales o esporádicos los casos de corrupción que pudieran darse, pero no sea una generalidad como lo es hoy. Eso es lo que se debe buscar, se tiene que buscar, y se tiene que poner todo el entusiasmo y el empeño para poder lograr un cambio en la justicia, una justicia nueva, una justicia de puertas abiertas, una justicia cercana a la gente, una justicia empática con las necesidades de las mexicanas y mexicanos. Ministra, 2 últimas preguntas. Claro que sí, Adrián. ¿Cómo ha pasado el tema de la polémica en la que se ha mencionado su nombre? ¿Ya está cerrado? ¿De la tesis sigue abierto? ¿Qué sigue en este tema, en esa polémica? Es un asunto concluido. Ya los tribunales han determinado que yo soy la autora de la tesis y que la Universidad Nacional Autónoma de México y las autoridades no pueden revocar ni tocar el título y los exámenes profesionales y todos los documentos relacionados a mi titulación de hace 38 años. Sin duda alguna fue un tema de carácter eminentemente político, solamente para descarrilarme de la contienda por la presidencia de la Corte hace 2 años y medio, un ataque vil, un ataque cobarde, que finalmente ha quedado ya en el pasado. Es un asunto concluido y los tribunales ya determinaron y resolvieron en el fondo quién tenía la razón y quién es la autora de la tesis. ¿Usted buscará ser presidenta de la Corte si el voto la favorece para que refrende su posición de ministra? He escuchado eso. Ese es su interés también, ¿verdad? Lo importante es el proyecto de transformación del Poder Judicial de la Federación. Si soy o no soy la presidenta de la Corte, eso lo determinará el pueblo de México, las ciudadanas y ciudadanos que acudan a votar. Pero lo más importante, más allá de los puestos, lo importante es el proyecto de cambio, de transformación, ese nuevo Poder Judicial que necesitamos las mexicanas y mexicanos para que nos sintamos orgullosos
hay que volver a reconstruir ese tejido que se ha roto entre la ciudadanía y el Poder Judicial, toda vez que el Poder Judicial se alejó de sus causas principales, que era la impartición de justicia para todas y todos los mexicanos. Las personas que estén interesadas en votar por usted, ¿cómo le tendrán que hacer el 1 de junio? Porque hay que prepararse un poco. El domingo 1 de junio, Adrián, al llegar al centro de votación, le van a entregar para la elección federal 6 boletas a las personas. De esas 6 boletas, cada boleta está identificada con un color distinto. A mí me corresponde la boleta morada con el número 08 para transformar la justicia en México. Entonces tendrá que ser ese el número. Número 08 de la boleta morada. Muy bien. Y hay que anotar el número en la parte superior izquierda. Muy bien. Pues, gracias. Amigos, aquí están algunos comentarios, algunas ideas que nos ha expuesto la ministra Yasmín Esquivel para que ustedes consideren, para que ustedes también tomen en cuenta en este conjunto de entrevistas, pues por quién podría decantarse en esta votación. Vamos a seguir con estas rondas de entrevistas aquí en La Razón, en el set de La Razón. Recuerden suscribirse a nuestro canal y también darle el clic a la campanita para que les lleguen todas las entrevistas en tiempo real cuando las estemos publicando. Y por lo pronto, pues muchísimas gracias por esta entrevista y estos tiempos. Muchísimas gracias, Adrián, a usted y nuevamente al medio de comunicación. Gracias.